Entonces, el tema de hoy son las infecciones del tracto urinario. Estas infecciones son una de las infecciones más frecuentes que nosotros vemos en la práctica clínica. La mayoría de los casos ocurre en mujeres. Aproximadamente hay datos que reportan que hasta el 35% de las mujeres hasta los 40 años han tenido algún episodio de infección urinaria a lo largo de su vida. Y hay algunas diferencias para diferentes grupos etarios y diferencias entre el varón y la mujer. Hasta el primer año de vida, el riesgo de desarrollar una infección urinaria es la misma para el varón que para la mujer. Digamos, estas diferencias en riesgo se ven más hacia la adolescencia. Algunos autores hablan que entre los 16 y los 35 años. Si se van a las guías de la SADI, creo que dice algo como entre los 20 y los 40. En esa edad, la mujer tiene un riesgo 40 veces mayor que los varones de desarrollar una infección del tracto urinario, ¿sí? Y después esas diferencias un poco se amortizan o se equiparan a la tercera edad, cuando en los viejitos, en los varones, aparecen ciertas patologías crónicas, como puede ser una prostatitis, o puede ser pacientes que son sondados, que tienen instrumentación de la vía urinaria. Ahí es como que empieza a aumentar el riesgo de ITU en los varones a esa edad. Las infecciones del tracto urinario tienen una forma variada de presentación, es decir, son varias entidades clínicas, pero un común denominador o un factor común que es la invasión bacteriana a las vías urinarias o al parénquima renal, ¿sí? Nosotros hablamos de cistitis cuando la infección está limitada a la pared de la vejiga, hablamos de pielonefritis cuando la infección está limitada al riñón y a la pelvis renal, y podemos encontrarnos con la situación en donde hay invasión bacteriana de las vías urinarias, pero es un paciente completamente asintomático. Y en ese caso decimos que ese cuadro clínico o esa entidad se llama bacteriuria asintomática. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguien que se desmute? Sí. Ok. Chicos, vayan frenándome, porque si yo me embalo y hablo muy rápido, la idea es que me frenen, y que se saquen las dudas. Es muy importante poder categorizar bien a nuestros pacientes. Nosotros lo vamos a categorizar en dos cuadros importantes: las ITUS que son no complicadas y las ITUS que son complicadas. Y es importante esta correcta categorización porque eso va a tener muchas implicancias a la hora de evaluar el paciente, a la hora de elegirle un tratamiento antibiótico, a la hora de ver cuánto va a durar ese tratamiento antibiótico, y si ese paciente es un candidato a que yo lo estudie post tratamiento, ¿sí? A que yo lo reevalúe una vez que finalizó el tratamiento antibiótico. Nosotros, para poder categorizar o englobar bien a ese paciente, si estamos frente a una ITU no complicada o a una ITU complicada, tenemos que hacer una anamnesis súper exhaustiva y tenemos que preguntarle sobre muchos factores. Bueno, la edad del sexo, si estamos en presencia de una mujer que está embarazada o no, si tiene alguna otra patología asociada, el lugar de donde viene infectada, si es del ámbito intrahospitalario o es de la comunidad, si recibió alguna instrumentación urológica previa, si tuvo puesta una sonda, si tuvo antecedentes de infecciones urinarias anteriores, si recibió algún antibiótico por otro motivo, qué sé yo, una muela, una faringitis antes que el episodio de infección urinaria, si sabe o conoce si tiene alguna malformación congénita o alguna estructura anatómica, alguna alteración anatómica de las vías urinarias, y es importante interrogar cómo se presenta el cuadro, se presenta la infección urinaria. Bueno, entonces, dijimos, teniendo en cuenta todo lo que dijimos anteriormente, las ITUS no complicadas se define aquella infección cuando no hay ninguna condición que predisponga a que se produzca esa infección o
a que falle el tratamiento que yo voy a instaurar en ese paciente, ¿sí? Es decir, son, para que ustedes entiendan, pacientes que tienen riñones y vías urinarias estructural y funcionalmente normales. Y básicamente no es una mujer embarazada, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros en las ITUs no complicadas vamos a englobar a todas las cistitis agudas y pielonefritis agudas de mujeres no embarazadas, ¿sí? Es decir, es la ITU no complicada, es cuando no existe ningún factor que predisponga a la infección ni a la falla del tratamiento. Eso es la síntesis. Y dentro de esta categoría vamos a incluir la cistitis y la pielonefritis aguda, pero en una mujer que no está embarazada. Entonces, profesora. Sí, perdón. Hay alumnos que todavía están pidiendo que usted le acepte, perdón la interrupción. Sí, gracias. Mil disculpas por la llegada tarde, profesora. No pasa nada. Y díganme cómo lo acepto. No, ya está, ya estoy adentro. Ah, bueno. Disculpas, Bueno, genial. Después les va a quedar la clase, chicos, así que... Profe, ¿queréis sacar el cartelito de abajo? Ocultar, sí. porfa. A ver, lo vamos a ocultar. Ahí está. ¿Ahí va? Sí, gracias. ¿Ahora? Sí, profe. Gracias. A ver si lo vemos así mejor. Bueno, entonces, dijimos de las ITUs no complicadas que eran infecciones urinarias en personas donde no hay ningún factor que predisponga a la infección ni que me determine una falla en el tratamiento. De esas infecciones urinarias no complicadas, vamos a ver la primera, que es la cistitis aguda, ¿sí? Esta generalmente se va a presentar en mujeres no embarazadas, que pueden ser mujeres sexualmente activas, no menopáusicas, esa es otra clasificación, que no tienen ninguna alteración estructural y funcional de las vías urinarias, y es un cuadro que se presenta habitualmente de forma súbita, es decir, los síntomas tienen una evolución corta, menos de 3 días. Son pacientes que consultan por disuria, que es el ardor o el dolor de la micción, acompañado de polaquiuria, urgencia miccional, pueden tener incontinencia urinaria, que también es de instalación súbita, o dolor suprapúbico, ¿sí? Es importante esto, preguntar cómo se presentan los síntomas, porque los síntomas que se presentan de manera solapada, insidiosos o que son como recurrentes, aleja el diagnóstico de infección urinaria. Es poca la probabilidad de que sea una infección urinaria. Generalmente las ITU son así, aguda, y es la disuria acompañada de cualquier otro síntoma. En este cuadro la fiebre es bastante infrecuente y hay factores de riesgo para que una mujer desarrolle una cistitis no complicada, que son, bueno, las relaciones sexuales frecuentes, la falta de micción tras las relaciones sexuales, el antecedente de haber padecido una infección urinaria previamente y el uso de diafragma como método anticonceptivo. Algunos autores hablan que, bueno, esto generaría como una obstrucción de la vagina y otros hablan que el riesgo lo aumentaría el uso asociado de espermicidas, que es como que altera el pH o el flujo vaginal, ¿sí? Pero bueno, esos son los factores de riesgo para la cistitis no complicada. Hoy recién les dije que los síntomas se presentan de forma súbita, siempre es la disuria acompañado de otro síntoma como es polaquiuria, urgencia, incontinencia, dolor suprapúbico. Generalmente cuando viene la mujer a la consulta y es una disuria aislada y hay que hacer diagnóstico diferencial, hay que pensar en otra patología. Por ejemplo, en una vulvovaginitis, en una infección por clamidia, en una uretritis, porque
hay reportes de las mujeres que consultan solo por disuria, solo en un 25% de los casos se debe a infecciones del tracto urinario, ¿sí? Es importante que despejen imagínense, una ITU no complicada en una mujer sexualmente activa que viene solamente por disuria, y esto se les tiene que pasar por la cabeza los diagnósticos diferenciales, ¿sí? Son infecciones bacterianas y virales, el herpes genital, todos producen disuria. Bueno, ante la presencia de estos síntomas clínicos que dijimos, es una mujer que consulta por disuria, por aquiuria, incontinencia urinaria, urgencia miccional, son síntomas urinarios clásicos. En presencia de esos síntomas y ausencia de síntomas ginecológicos, como puede ser flujo, prurito, ardor, lesiones, como una vesícula que lo puede dar un herpes, la probabilidad del diagnóstico de que sea una infección urinaria es mayor al 80%. Eso lo que supera es el valor predictivo de las tiras reactivas, ¿sí? Son las tiras que hacen el laboratorio una vez que centrifugan la orina. Entonces, en una mujer sana, que estructuralmente tiene una vía urinaria normal, que no tiene ninguna patología asociada, y el cuadro clínico es bastante claro, eso los avala a ustedes a iniciarle un tratamiento sin tener que estudiar esa paciente, sin tener que hacer un urocultivo. Eso los avala. A pesar de que, de que esa predicción clínica, ¿no? De ese cuadro clínico a ustedes le da una probabilidad de diagnóstico muy alta, algunos autores lo que recomiendan es de todas maneras confirmar con urocultivo, porque lo que se ha demostrado es que hay una baja asociación entre bacteriurias muy, muy importantes, más de 10 a la 5 unidades formadoras de colonias, y los síntomas urinarios. O sea que, a ver, no los quiero confundir. Ustedes, de acuerdo al cuadro clínico, si son síntomas urinarios muy claros, como los que yo les dije, tienen una probabilidad de diagnóstica mayor al 80%. Esa probabilidad diagnóstica le supera el estudio de la tira reactiva en el laboratorio. Con lo cual ustedes, si es una mujer con las características que dijimos, sana estructural y funcionalmente su riñón y sus vías urinarias, pueden iniciarle tratamiento. No está mal, ¿sí? No está mal. Aunque algunos sugieren que se puede confirmar con urocultivo. Yo, por mi tranquilidad, generalmente cuando viene una paciente que no está tan sintomática, hay muchos factores, ¿no? Un viernes, un feriado, una guardia, y que se puede hacer un cultivo, lo confirmo con cultivo, digamos. Se puede tomar un sedimento, si yo veo que ya tiene más de 10 leucos por campo, y esa mujer tomó y llevó la muestra para cultivo, empieza un tratamiento empírico, y yo generalmente hago cultivo de orina. Eso sería lo correcto. El resto de los estudios complementarios van a estar dirigidos para diagnosticar otras patologías, como puede ser un cálculo renal, una obstrucción, alguna anomalía anatómica. Después de la tira reactiva, el método complementario que se podría usar en una mujer con una ITU no complicada es una ecografía renal. Generalmente las ecografías renales se piden después del segundo o tercer episodio de infección urinaria. Es un método complementario que no es invasivo, que es barato, digamos, y de acuerdo a lo que yo sospeche o a lo que me muestre la ecografía, a ver si tiene una obstrucción, si tiene una colección, un absceso renal o demás, ahí se van escalando, se puede pedir una tomografía, un urograma excretor y demás, ¿sí? Bueno, la segunda infección urinaria no complicada es la pielonefritis, y la definimos como la invasión bacteriana o la infección de la pelvis renal y del parénquima renal, ¿sí? No hay muchos reportes en cuanto a la incidencia.
tiene un cuadro de presentación que puede ser muy variable, que puede ser desde algo leve, es un paciente que consulta solo por disuria, hasta pacientes que presentan cuadros graves, por ejemplo, una septicemia, un cuadro séptico por bacilos gram negativos, ¿sí? La edad más o menos o aproximadamente en la que más hace su pico es entre los 18 y los 40 años y se considera complicada igual que la cistitis porque no hay ni obstrucción al flujo urinario ni ningún factor que predisponga a esta infección o que condicione un fracaso en el tratamiento, ¿sí? Es lo mismo. Lo que pasa es que esta es alta. La pielonefritis, el paciente puede consultar por síntomas locales, como puede ser dolor abdominal, dolor lumbar o del ángulo costovertebral, o síntomas sistémicos, que esto lo diferencia, los síntomas sistémicos la diferencia la pielonefritis de la cistitis. Los síntomas sistémicos pueden ser fiebre, es un paciente que viene vomitando, que está nauseoso, ¿sí? Hay un tercio de los pacientes con infección urinaria alta que consultan solo por disuria y esto puede ser un problema porque el médico lo interpreta como una cistitis y en realidad es una pielonefritis oculta. Y ese es un factor de falla terapéutica. ¿Por qué? Lo interpreté como una cistitis, le di un curso corto de antibiótico y el tipo fracasó, digamos. Le di una monodosis de fosfomicina, una sola toma, pensando que era una cistitis, y no, y era una pielonefritis. Entonces, siempre hay que preguntar y repreguntar de los síntomas, de cómo empezó, qué más se acompaña, por qué se acompaña, si hizo fiebre, si hizo escalofrío, si está con náuseas, se pregunta todo, porque fíjense que en medicina no 2 más 2 es 4, así que 2 más 2 nunca es 4, eso quise decir, no es tan exacto todo, así que hay que preguntar y repreguntar. Con respecto a la etiología microbiana, más del 95% de las infecciones urinarias están causadas por una sola especie de bacteria, a la cabeza los bacilos gram negativos. La Escherichia coli es el microorganismo más frecuente en el hombre y en la mujer, es el causal del 90% de la citus en la mujer y en los varones hasta el 50%. Hay otros microorganismos como los estafilococos, el Proteus mirabilis, la Klebsiella pneumoniae, el Streptococcus galactiae o los enterococos. También producen estos, habitualmente son de flora intestinal, pero son todos productores. Pero el que más van a encontrar en la práctica diaria cuando pidan cultivos de orina es una coli. Para el diagnóstico, nosotros hoy dijimos que el examen, la anamnesis o el examen clínico, digamos, el interrogatorio, los síntomas, tenían una probabilidad de pretest superior al 80%. Se puede hacer un sedimento urinario, nosotros contamos con sedimento urinario, ahora los estamos haciendo ahí en el servicio de nefrología, si no lo hacen todos los laboratorios. Las muestras tienen que ser obtenidas con la técnica del chorro al medio, ahora se los voy a explicar. Y lo que se determina en el sedimento urinario es la presencia de glóbulos blancos, de leucocitos, ¿sí? Para el recuento de estos leucocitos se utiliza el microscopio óptico, se cuentan los leucocitos por campo que se ve. El valor de corte son 10 leucocitos por campo. Y el término de piocitos, que esto confunde porque a todos les suena que son células de Pugh, son leucocitos, digamos, con otra morfología. Y los piocitos no tienen ningún valor al momento del diagnóstico de la ITU, no tienen valor diagnóstico. Otro dato que aporta el sedimento urinario es la hematuria, que es la presencia de glóbulos rojos en la orina. Ustedes saben, acá no está escrito, pero el valor de corte son 3 hematíes por campo, más de 3 es hematuria. Está asociada, la presencia de hematuria tiene una asociación con infecciones urinarias altas y bajas.
Pero puede hacer el diagnóstico diferencial, perdón, de una itis con una uretritis o una vaginitis, ya que en estas últimas no está, digamos, ni a la uretritis ni a la vaginitis está. Lo que le permite el sedimento urinario, que la tira reactiva no lo podía hacer, es ver las células. Si yo veo glóbulos rojos, con el microscopio óptico puedo ver si son dismórficos, eumórficos, y eso va como a dar mucho dato que la tira reactiva no lo da. Otras pruebas que se usan son pruebas de nitritos y de esterasa leucocitaria. Saben que hay enterobacterias que producen nitrito a partir de nitrato, ¿sí? La presencia o la detección de nitrito me habla de que habría bacterias, ¿sí? De que hay bacteriuria. La principal desventaja que tiene este estudio es que no detecta otras proteínas. Por ejemplo, los cocos gram positivos no los detecta, ¿sí? Y la detección de la actividad de la esterasa sugiere leucocituria. Pero acá, bueno, es un poco lo que yo les decía. El estudio con tira reactiva de ninguna manera reemplaza el sedimento urinario que, digamos, aporta una información muy valiosa a la hora de mirar la orina al microscopio óptico, ¿sí? Otro estudio es el gram de la orina. La detección de bacterias puede realizarse en forma directa por microscopio con orina que no está centrifugada. Esto cuenta las bacterias por campo en inmersión de aceite. Algunos autores hablan de más de una bacteria por campo, es positivo. Otros más de 5 bacterias por campo, es positivo. ¿Sí? Es bastante sensible para infecciones urinarias que tienen altos recuentos de unidades formadoras de colonia. Por ejemplo, infecciones urinarias que tienen más de 10 a la 5, sirve. Baja mucho la sensibilidad cuando son infecciones urinarias con bajo recuento de unidades formadoras de colonia. Pero como es un test rápido, esto me permite guiar bastante el tratamiento hablando de estas pacientes que no son complicadas, digamos, es rápido, pero de poca certeza. Y el urocultivo, la mayoría de los pacientes que tienen síntomas característicos de infección urinaria con un sedimento de orina que es patológico, como dijimos, pueden ser tratados sin urocultivo previo, pero cuando nosotros estamos frente a la sospecha de una ITU alta o complicada, es obligatorio la realización del uro, ¿sí? Y como yo les dije, independientemente de la paciente que sea y de las características que tenga ese sedimento urinario, yo en mi práctica diaria lo pido al uro cuando puedo. Tiene ventajas este estudio, es de fácil realización, no es invasivo, con lo cual yo al paciente no le voy a introducir nada, ninguna bacteria, no es costoso y se correlaciona muy bien con técnicas de referencia como es una punción suprapúbica o un cateterismo. La única desventaja que que puede pasar es la contaminación de la muestra si el paciente no la recolectó bien y se arrastraron bacterias de la uretra distal, ¿sí? Por eso es importante el método de recolección, de transporte, de conservación, para evitar falsos positivos y falsos negativos. A ver, la técnica de recolección es con la técnica chorro del medio. Yo hoy les hablé que el sedimento urinario también se junta con esa técnica. Yo a mis pacientes siempre se los recalco que no importa que no sea un uro, también tiene que juntar con la técnica del chorro del medio. Consiste en lo siguiente, la mujer se tiene que colocar un tampón, se tiene que higienizar muy bien con un jabón común, no se usan jabones ni antisépticos, ni alcoholes, ni nada raro, jabón común. El primer chorro cae en el inodoro, se junta el chorro del medio,
sin tocar los bordes del frasco colector, se tapa y lo ideal es llevarlo, transportarlo al laboratorio dentro de los primeros 40 minutos que se juntó, ¿sí? Y una vez que llega al laboratorio, lo ideal sería que lo procesen en la primera media hora. Muchas veces nos pasa a nosotros que vamos al laboratorio y están todos los frascos de pichí en la mesa y no sé cuántas horas pasará eso. Si el bioquímico no pudiera procesarlo en esa primera media hora, lo ideal para evitar la multiplicación bacteriana es que lo guarde a 4 grados y así en una heladera a 4 grados puede durar hasta 2 días la orina. ¿Qué pasa? Las bacterias que pueden estar en la uretra distal y aparecer en la orina que se recolectó a pesar del lavado, a pesar del chorro del medio, se multiplican rápidamente, ¿sí? Y eso puede dar recuentos altos y dar falsos positivos. O sea, es muy importante cómo se junta, en qué momento se transporta, y bueno, y todos confiamos de que el bioquímico lo procesa rápido. ¿Cómo vamos a interpretar el resultado de un urocultivo? Más del 95% de los uros que nosotros pedimos, y bueno, y tratándose de estas pacientes que son ITUs no complicadas, son monomicrobiano, es decir, hay una sola especie de bacteria. Dijimos que lo más común es encontrar un bacilo gram negativo como la Escherichia coli. En el caso de que nos informe, muchas veces nos llama el del laboratorio y nos dice, mirá, es polimicrobiano o veo 3 gérmenes, lo que se puede hacer es decirle al paciente, la juntaste mal, se vuelve a juntar, se descarta, se vuelve a tomar. Cuando hay 2 gérmenes, se puede jerarquizar los 2 gérmenes siempre que haya más de 10 a la 3 unidades formadoras de colonia por mililitro. Se va a considerar contaminación, bueno, cuando se aíslan más de 2 gérmenes, y si se aísla 2 gérmenes, pero uno es un uropatógeno, se va a jerarquizar y estudiar y se le va a hacer el antibiograma a ese uropatógeno, es decir, se toma el uropatógeno y el otro se descarta, ¿sí? Entonces, podemos tener las siguientes situaciones. Un recuento mayor de 10 a la 3 unidades formadoras de colonia con síntomas, eso es una infección urinaria. Con un recuento mayor o igual de 10 a la 5 sin síntomas, es una bacteriuria asintomática. Cuando tenemos un recuento de unidades formadoras de colonia de 10 a la 3 a 10 a la 4, sin síntomas, hay que repetirlo, probablemente esté contaminado, y con 10 a la 2 o 10 a la 3, y el paciente no tiene nada, es contaminación, ¿sí? Así que esas son las interpretaciones del urocultivo. ¿Cuándo va a haber falsos positivos? ¿Sí? Puede ser que, una bibliografía que yo leí decía que el recuento de colonias, una infección urinaria, sí, es de más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia. ¿La infección? Sí. Sí. Es lo mismo entonces que de 10 a la 3. Sí, en realidad, pero vos lo viste, porque 10 a la 5... En la pielonefritis. ¿Eh? En la pielonefritis. Ah, en la pielonefritis, con síntomas. Sí. Sí. Pero bueno, vos a partir de 10 a la 3, o sea, 10 a la 3 sobre todo, es más bajo que 10 a la 5. 10 a la 3 con síntomas es una infección urinaria. Y con 10 a la 5 y síntomas, recontra que es una infección urinaria. Acá lo que yo te estoy mostrando es 10 a la 5, pero sin síntomas, es una bacteriuria asintomática. Bien. ¿Entendés? O sea, sí, cuanto más unidades formadoras de colonia y obviamente síntomas, más está confirmando la ITU. Bien. ¿Se entendió? Sí, gracias. Bueno,
Es como que 10 a la 3 es como que es el valor más bajo de corte. Vos de ahí, de 10 a la 3 para arriba, con síntomas, es una ITU. Puede Bien. ser 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5, es una ITU. ¿Está? Bueno, las causas de falsos positivos o falsos negativos, como falsos positivos tenemos cuando la orina se contamina con flujos vaginales, una orina que estuvo mal conservada, no se refrigeró, quedó al calor, bueno, crecieron esas bacterias, da un falso positivo. Esto es más raro, un antiséptico, un jabón contaminado. Yo siempre les digo a los pacientes que abran el jabón para lavarse. Viste, es un gasto, pero bueno, no todos los días tenemos infecciones urinarias. O un error del laboratorio. Esos pueden ser los factores que generen falsos positivos. Y falsos negativos es un paciente o que tomó un antibiótico previo o que hubo un arrastre del antiséptico y bloqueó esa orina. Cuando hay una obstrucción uretral completa, alteraciones del pH urinario, o es un pH muy ácido, o es un pH muy alcalino, un paciente que tiene una isostenuria, vieron que ahí dice densidad de menos de 1030, un paciente, por ejemplo, este sería un paciente con insuficiencia renal, tiene una orina muy, muy diluida, eso puede dar un falso negativo. Nosotros, si vemos que es un paciente con enfermedad renal crónica, por ahí le tenemos que decir al bioquímico que enriquezca el cultivo, ¿viste? Porque no, digamos, puede pasar que no se desarrolle, pero porque es muy, muy diluida su orina. Gérmenes atípicos también, o cuando el paciente no se preparó o no retuvo 3 horas, también podría dar un falso negativo. Bueno, ahí en el medio de los dos cuadros, fíjense que vuelvo a repetir el tema de la conservación. 30 minutos debería pasar en temperatura ambiente ahí en el laboratorio esperando a ser procesado, y ya en la heladera puede durar 48 horas seguro, 72 ya no sé si me animo tanto. Y tratar de juntar y llevar, ¿sí? Con respecto a los hemocultivos, siempre seguimos hablando de los diagnósticos de las ITUs no complicadas. Las infecciones bajas no complicadas no requieren la toma de hemocultivos, porque la verdad que el riesgo que tienen estos pacientes de hacer una sepsis o una bacteriemia es muy bajo. En una pielonefritis tampoco se hace de manera rutinaria, solamente vamos a sacar hemocultivos cuando se trate de un paciente que tenga riesgo de hacer una septicemia a partir de una pielo, ¿sí? Es un paciente que, una embarazada, tiene mucho riesgo de hacer bacteriemias, un paciente inmunocomprometido por otra patología. En ese caso, sí, dentro del diagnóstico de ITU, un paciente que requirió internación, tomamos hemo. Si no, en las ITUs no complicadas, no se hace. A la hora de elegir el tratamiento antibiótico para las infecciones urinarias, ¿ustedes ven fármaco? ¿Qué año es? Quinto. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Hay alteración del hemograma en la pielonefritis? Sí, puede haber leucocitosis. Sí, sí. Sí. Sí, claro. Sí. Acá va a haber, esta clase está sacada de las guías de la SADI, que son guías viejas, pero que mucho concepto no cambió ahora un poco. Los espectros de los antibióticos, las sensibilidades por lo que pasa regionalmente y demás, los esquemas, pero, digamos, tiene un enfoque, no hablaba de, obviamente que viene un paciente, ¿no? Con una ITU no complicada, yo no pienso en hacerle un hemograma y demás. Ahora, si tiene algo raro el paciente que a mí me muestre que pueda complicarse, que falle ese tratamiento, que ya estoy pensando en algo, sí, le pido hemograma, y ni hablar si está internado, entra y se hace el hemograma. El hemograma puede mostrar una leucocitosis.
Ayer, justamente, cuando yo venía, yo soy de Colón y trabajo en los dos hospitales, me llamaron del hospital de acá de Colón por una abuela de 91 años, una bebé. Llegué a la guardia y era una abuelita que estaba muy deshidratada, desorientada, hipotensa. Y bueno, la médica de guardia me muestra el laboratorio, no tenía anemia, tenía una hemoglobina de 13, tenía 19.800 blancos, toda la fórmula a la izquierda, todo predominio de neutrófilo. Tenía, ¿qué más tenía? Falla renal, tenía una uremia de 140, una creatinina de 3, un hepatograma normal, un electro raro, pero era una abuela hipertensa, que no se sabía la historia porque venía de Buenos Aires. Y yo entonces la médica me llamó porque se asustó con los valores. Ustedes saben que la urea es de 40 el valor normal, y la abuela tenía 140, y la creatinina es de 1, la abuela tenía 3,4. Y bueno, cuando yo la veo a la abuela, por supuesto le hago el examen físico y bien deshidratada, lengua saburral, pliegue, a la auscultación no tenía nada raro, la placa de tórax estaba limpita, pero tenía una infección, digamos, 19.000 blancos era una infección. Cuando me arrimo a la bolsa colectora, ya estaba con la sonda puesta, bueno, la orina era un puré de arvejas, básicamente. Y le digo, está infectada, ponele ceftriaxona, ponele mucho líquido, abrirle, no, porque siempre que entra un abuelo así, a todos nos da miedo que el corazón no pueda manejar tanto líquido y que lo encharquemos. Sobre todo abuelos que no conocemos, que no sabemos si orina o no orina, pero bueno, la abuelita estaba caminando hace una semana. Y al rato me llama, me manda la foto del sedimento. El cultivo todavía está en estudio, pero me manda la foto del sedimento y tenía más de 50 leucos por campo, hematíes, bueno, de todo. Así que es una ITU. Y esa abuela tenía 19.000 blancos. Pero bueno, fíjate, es una abuela recontranciana, con otras cosas, se interna. Ella fue más la lleva la hija porque estaba dinámica, asténica, no respondía, deshidratada. Bueno, y no sé si respondo a tu pregunta. En ese caso, en internación se hace el hemograma. Si es una ITU no complicada, sedimento, uro en todo caso, pero bueno, una pielo puede mostrar leucocitosis. Buenísimo, gracias. Bueno, es un ejemplo un poco para llevarlos a la vida real y que no sea tan monótona la clase. Chicos, a la hora, el tratamiento, el objetivo básicamente del tratamiento es que se resuelvan rápidamente los síntomas y evitar que ese paciente, que no es una ITU complicada, evitar que se complique. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta un montón de factores a la hora de elegir el antibiótico. Lo más importante es conocer el medio donde nosotros estamos trabajando, a ver qué grado de resistencia local o regional tienen nuestros patógenos, nuestros uropatógenos, ¿sí? No es lo mismo una ITU de una mujer que estaba en la casa y se infectó que de una ITU que la mujer estuvo internada, después se fue a la casa y vemos que hay otras resistencias. Entonces, es importante conocer primero, a la hora de elegir el antibiótico, si no le hice cultivo, eso. Porque es tratamiento empírico esto, tratamiento empírico. Estamos hablando de ITUs no complicada. Ver la resistencia local y regional, ver obviamente los antecedentes de ese paciente, si tiene antecedentes de alergia, si hizo reacciones adversas, hay que preguntar todo, reacciones adversas a algunos antibióticos, qué disponibilidad hay del fármaco, si tenemos si lo voy a mandar a comprar, si va a haber, que se concentre bien en la orina, que sea seguro, que trate la mayor parte de los pacientes, la mayor cantidad de gente pide que sean pocas dosis al día, que sea, si es de una, mejor.
pero que sea cada 2 en vez de cada 6. Bueno, y que no sean, que pueda ser pocos días y que encima sea barato. Entonces, todo eso a la hora de elegir un antibiótico, pero solo con el fin de cortarle los síntomas y evitarle las complicaciones. Hoy, esto es de lo nuevo que salió. Hoy lo que se está usando es, para una mujer sana, una cistitis, nitrofurantoína, que se usa 100 miligramos cada 12, se hacen cursos entre 5 y 7 días. Cefalexina se puede dar 500 cada 8 o cada 6, yo la doy cada 8. Y la fofomicina es monodosis, se hace en 3 gramos, ¿sí? Después, una pielo, si es ambulatoria, es todo vía oral, se puede hacer ciprofloxacina, no, ceftriaxona es intramuscular, pero se hace una ceftriaxona cada 24 horas, y la cefixima, que se da 400 miligramos por 10 días. Yo en las pielonefritis lo que doy es quinolona, doy ciprofloxacina, 500 cada 12, 7 días, y andan bien. Después, si a ese paciente yo lo tuve que internar, le vamos a hacer cefazolina, que se hace endovenoso cada 8 horas, ceftriaxona, yo si está internado le hago 1 gramo cada 12, ¿no? Pero bueno, esto es lo que dicen las guías, no 1 gramo cada 24, le hago 1 gramo cada 12. Y la micacina, que es 1 gramo por día, también endovenoso, ¿sí? Ese es el nuevo esquema que se plantea. Una vez que finaliza el tratamiento de la pielonefritis, no es necesario realizar un cultivo de control a menos que sea una embarazada. Y hay criterios para internar esos pacientes. Son pacientes que empeoran, que sospechamos de que tiene una sepsis grave, de que está con una bacteriemia, de que se complicó localmente, es un paciente que empezó con mucho dolor lumbar o abdominal o en el flanco, o que tiene una hematuria franca, o sea, macroscópica, o que se palpa una tumoración renal, o que hizo una insuficiencia renal aguda, que dejó de orinar. En esos casos yo pienso en mandarlo a internar, o es un paciente que ya tiene de base alguna patología que pueda complicar el tratamiento, o es un anciano, es lo que les contaba recién, o es un diabético, o es un paciente cirrótico, o es un paciente que tiene un cáncer o que se trasplantó, o sea, en todos esos casos, o es un paciente que no tiene nada de eso, pero que inicia el tratamiento y no mejora, también lo mando a internar, o es un paciente que no puede cumplir la vía oral, es decir, un paciente que tiene vómitos incoercibles, que no para de vomitar, que es muy común en la pielonefritis, o tiene alguna causa social o un retraso mental, o no tiene familia, o no tiene acompañamiento, y yo no me aseguro de que ese paciente vaya a cumplir con el tratamiento, adentro del hospital. Bueno, hasta ahí vimos cistitis aguda no complicada y pielonefritis aguda no complicada. Hasta acá, chicos, ¿hay alguna duda? ¿Me quieren preguntar algo? En el tratamiento dijo cefazolina o ceftriaxona, o sea, pero son de una de primera generación y la otra de tercera. Sí, se puede, cualquiera de las dos. Ok. Sí, y eso es en internación, y amicacina también se puede. Profe, tengo una consulta. Diga. Con respecto al alta en estos pacientes, ¿cuándo se realiza? ¿Con la mejoría sintomática? El alta, por ejemplo, yo la tuve que internar porque, bueno, se complicó, no toleró, no respondió, es la viejita, esta que les conté, yo la interné. Lo normal es que a las 72 horas del tratamiento parenteral endovenoso mejore el paciente. Si el estado clínico viene mejor y pasa las primeras 24 horas afebril, nosotros estamos hablando de una pielo ya, porque en internación una cistitis nunca. Pasó 24 horas afebril, yo ahí puedo pasar a la vía oral y bueno, y vemos, a veces 24, 48 horas de vía oral a la casa.
Pero tenemos que ver esa mejoría de las primeras 72 horas, 24 horas sin fiebre, y para hacer el traspaso de la vía oral, y bueno, ahí sí se puede ir a la casa a terminar el tratamiento antibiótico. Perfecto. Y con cualquiera de las ITUs no complicada, como patología curada, ¿cuándo se la consideraría? ¿Con la mejoría clínica? Claro, con la mejoría clínica. Si es una ITU no complicada, vos no estás obligada a volver a controlar, a volver. En una no complicada, diferente que ahora vamos a ver es en una embarazada, que la tenés que controlar. Pero es una infección urinaria, por ejemplo, no sé, imagínate, vos sos sana, no tenés nada, no estás embarazada, no tenés nada. Hiciste una infección urinaria, te dieron 5 días de cefalexina. ¿Los cumpliste? Chau, ya está. A menos que vuelvas a presentar, digamos, el riesgo de tener infecciones urinarias se presentan en las primeras semanas, ¿sí? Vos tuviste una ITU, tenés más probabilidades de hacer otra ITU, ¿viste? O de hacer una recurrencia. Pero si no, si es una cistitis no complicada, no se controla, no se reestudia, digamos. Perfecto, gracias. Y nada. Otra pregunta, profe. Sí. En cuanto a la rotación del antibiótico, ¿cómo decidimos eso, digamos? Porque pasamos de un tratamiento endovenoso a uno oral, y lo mismo la duración del tratamiento. Generalmente, si vos lo internaste al paciente, le vas a tomar un uro, ¿sí? Vos iniciás un tratamiento empírico, por ejemplo, ciprofloxacina endovenosa, 500, 400, el endovenoso es 400 cada 12, y a las 48 horas te viene el uro con el antibiograma, rotás de acuerdo a lo que te dice el antibiograma. Si te dice que tiene sensibilidad esa E. coli, tiene sensibilidad a la cipro, seguís con la cipro. Si te dice, che, no, mirá, es sensible a un aminoglucósido, es sensible a amicacina o a genta, lo pasás, lo rotás. O vos lo rotás de acuerdo a la sensibilidad que te dé el antibiograma. Claro, de igual manera la pregunta iba dirigida a si empezamos el tratamiento endovenoso, si le queremos dar el alta clínica, le damos tratamiento ambulatorio oral en teoría. Sí. En caso de que coincidamos con cipro, bueno, justo tenemos la presentación vía oral y lo pasamos a cipro, digamos. Pero en otros casos rotamos antibióticos. Y bueno, y por ejemplo, si fuera a ceftriaxona y le tenés que indicar un inyectable intramuscular si se quiere ir a la casa. Okay. O a veces es sensible a moxiclavulánico y le das a eso. Los laboratoristas, los bioquímicos le tiran, hoy con las resistencias que hay, no sé, ¿ustedes fueron ya al laboratorio, vieron los discos cuando hacen los antibiogramas? No, pero no bueno, prueban, yo a veces voy porque, bueno, ponen en los hornos a cultivar y yo a veces cuando estoy muy ansiosa por un cultivo de un paciente, voy y miro y le prueban de todo, ¿viste? Acá, en estos cuadros que yo les presento, es lo que dicen las guías, es lo que está estandarizado, es lo más frecuente, pero la realidad es que a veces los bioquímicos, yo digo, tirarle con un misil, o sea, necesitamos encontrarle y les prueban todos los antibióticos. Todo lo que tienen ahí le prueban al bicho. Profe. Sí. Nosotros en el campus tenemos el consenso de ITU 2018-2019 y dice que nitrofurantoína se da cada 6 horas y en algunas bibliografías cada 8. Ajá. Y también quería preguntar cuánto... si se usa realmente la nitrofurantoína o se usa la cefalexina. Mira, se puede usar la nitrofurantoína, yo antes la usaba cada 6, pero esta recomendación de este cuadro que estás viendo ahora, esas guías del 2018, ¿cuándo me dijiste? 2008. Esas guías que están en la SADI y las que están en el campus, fíjate que son viejas, son del 2008. Estas son más nuevas. Y fíjate que acá en la cistitis no complicada la dan cada 12. Pero la nitro se puede usar cada 6. Se puede usar también cada 6. No está mal. Nadie va a venir a decirte si lo usas cada 6. La SADI lo recomienda cada 12, digamos.
Profe, en el caso de que nuestro paciente esté con una enfermedad renal crónica, sobreañadido justamente a la infección, Sí. ¿de dónde podemos sacar, por ejemplo, qué fármacos son dializables y cuáles no, justamente para tener en cuenta la terapéutica? Bueno, yo obviamente que no lo sé todo, no sé de memoria, porque hay miles de drogas y cada vez que me preguntan, che, ¿cuánto se dializa? Hay cuadros, hay guías de antibióticos y vos vas y mirás, tenés recomendaciones desde cómo ajustar el antibiótico de acuerdo al clearance. Si es un paciente que tiene, por ejemplo, 50 de clearance, tenés que ajustarle. Si tiene entre 30 y 10 mililitros minuto, es mayor el ajuste que le tenés que hacer al antibiótico. Y si está en diálisis, generalmente nosotros los antibióticos los hacemos post-diálisis y cada 24 horas. ¿Me explico? Por ejemplo, Gracias. un paciente con una infección de piel y partes blandas o asociado a un catéter, y nosotros empíricamente le damos vancomicina. La vanco se la hacemos posterior a la diálisis, para no dializársela justamente. Y se la hacemos cada 24 horas y generalmente es un paciente que después le van a hacer una vancocinemia para ver cómo está y así. Pero bueno, eso en la práctica después ustedes van a ir mirando y nunca van a parar de leer y de aprender qué fármaco es dializable, cuál no. Lo mismo cuando nos llaman de oncología con un montón de drogas y anticuerpos que le pasan a los pacientes, tenemos que estar mirando nosotros, che, este se une a proteína, este no, este se dializa, este no, porque la verdad es que no lo sabemos a todo de memoria. ¿Estamos? Profe, yo tengo otra pregunta. Sí. En el cuadro ahí que pone usted, la cefixima no dice cada cuánto. Yo tengo cada 12 horas, no sé si está bien. Ajá, sí, cefixima cada 12, no dice, no, es verdad. Y en cuanto a la amicacina, en la pielonefritis, en internación, dijo intravenosa. Y yo tenía de la última actualización también, solo decía intramuscular. ¿Se puede de ambas? Nosotros la hacemos intravenosa. Ah, bueno. 1 gramo por día. Sí, eso sí tenía 1 gramo por día, pero decía intramuscular. La ceftriaxona la podés hacer intramuscular ambulatoria o endovenosa en la internación. Y fíjate que acá dice en la internación 1 gramo cada 24, sin embargo, es endovenoso 1 gramo cada 12 y es uno de los pocos antibióticos que no se ajusta a función renal. Es decir, un paciente que ya tiene una insuficiencia renal terminal puede seguir usando ceftriaxona cada 12 horas, o sea, no pasa nada. Y también otra duda, en esa actualización dividía los tratamientos en la pielonefritis en pacientes con bajo riesgo y con alto riesgo. Y en los de bajo riesgo, como otra opción, tenía la gentamicina. Sí, es parecido a la mica. Lo que pasa es que, viste, que van cambiando, digamos, esto es como lo más nuevo, van cambiando de acuerdo a las resistencias o, viste, qué sé yo. Yo, de hecho, la primer clase que les había dado hace un par de años a los chicos, tenía esa que vos decís, pero nada, ahora, digo, tiene que haber algo más nuevo, porque los bichos no es que se quedaron quietos, digamos, no podemos seguir tratando igual. Y bueno, y esto fue como lo más nuevo que yo les traje, porque no hay otra cosa, digamos. Los conceptos no cambiaron, los valores de cortes para el uro siguen siendo lo mismo, pero bueno, lógicamente que con el uso indiscriminado que hacemos de muchos de antibióticos, se van generando mayores resistencias y bueno, y van cambiando, ¿viste? Entonces, por eso busqué esto, digamos, y encontré esto ahí en la SADI. ¿Vos esa guía de dónde es la que está en el campus? No, de la OPS. Profe, la guía del campus es 2018-2019.
¿Y pero de dónde son las guías? De la ¿De la SADI. SADI? Ajá. Bueno, no sé. ¿Y esto no lo tiene, digamos, esto que yo les estoy mostrando? Sí, lo otro sí, lo único que no tiene, que concuerda es la hora, como había dicho un compañero. Cada 6 horas la tiene. Y si tiene Antibiotic App, en la aplicación también aparece cada 6 horas. Yo me acabo de fijar para chequearlo. La nitrofurantoína. Sí. Bueno, es que sí, a ver, la nitrofurantoína se usa cada 6, no sé por qué yo lo tengo cada 12. Se usa cada 6 en tratamiento y en prevención se usa una dosis nocturna. Igual yo me fijé. Escuchen, dejen la nitrofurantoína cada 6, 100 miligramos cada 6. Yo ahora corrijo el PowerPoint para mandarle a Palteni. Profe, igual yo vi un consenso que es el de la SAI de 2018 que sí dice cada 2, así que debe ser que ahora. Es que ese consenso, yo en realidad de la OPS nunca leo nada. Yo es todo de la SADI y este cuadro está sacado de la SADI y es 2018. El tema es que tampoco está mal lo que ustedes plantean, porque la nitrofurantoína, de hecho, por la vida media se usa cada 6. Digamos, si a mí me dan una nitrofurantoína cada 6, o veo que un colega lo da, no digo qué animal. Esto está más actualizado, que lo dan cada 12 y funciona, porque estamos hablando de cistitis no complicada, pero bueno, no está mal cada 6. Profe, en el libro Farreras también la dosis cada 12. Ah, bueno, lo dejamos cada 12. Lo dejamos cada 12, chicos. Es lo que dice la SADI, es lo último de la SADI, por favor. Profe, de última ponga, se puede dar cada 6, 12 horas, cosa que los Choy, Gastón ponga la opción de 6, 12 horas y estamos todos de acuerdo. Después le damos los 2 intervalos y ya está. No, ustedes cualquier cosa me llamen a mí, che, Lucrecia nos dijo cada 12. Es cada 12, la SADI dice cada 12. Para mí un poco esta gente lo hace cada 12 para bajar las resistencias de los antibióticos. Pero bueno, no sé. ¿Seguimos? Profe, tengo una consulta. Diga. Puede ser de que, es teoría mía, no lo sé, que por ejemplo el uso de tampones, de copas menstruales o de discos menstruales sea predisponente a infecciones, o no habría por qué. No. Tampones y copa menstrual, no. No, como factores, viste, no sé qué va a pasar dentro de un par de años. Los tampones no, definitivamente no, y no hay nada en la bibliografía, digamos. Las copas, yo soy un poco antigua, las copas que es algo relativamente nuevo, no hay tanta evidencia y no hay nada escrito, pero parecería que no. No, como tampoco una menstruación, digamos, que la recibe o la descartás por una toallita, tampoco predispone. Porque en general, vos fijate que los principales uropatógenos están en la flora intestinal. La E. coli no viene de la vagina. Sí, como factor predisponente son las relaciones sexuales, pero bueno, porque ahí ya juegan otros factores, manos, qué sé yo, 1000 cosas. Por eso se recomienda orinar después, ¿sí? de la relación. Pero la verdad no leí nada ni de los tampones, no creo. Vos pensás que fisiopatológicamente no debería predisponer, ni de la copa menstrual. La realidad es que no leí nada y nunca se me ocurrió. Bueno, entonces, quedará para investigar. Eso, sí, porque esto es más de la generación de ustedes. Yo ya, o para las generaciones que vienen, lo de la copa, la verdad que no. A ver, yo lo pienso fisiopatológicamente, no me cierra. Pero bueno. Bueno, chicos, seguimos. Las infecciones urinarias recurrentes las vamos a definir en una mujer cuando presenta más 2 episodios en 6 meses o más de 3 episodios en un año, ¿sí?
es bastante frecuente, es una consulta, yo les diría que casi de todos los días, pacientes que tienen estas itus recurrentes, tienen una incidencia de un 20 a un 53% y generalmente se producen dentro de los primeros 6 meses en que se produjo la infección inicial, ¿sí? El 90% va a ser una reinfección y el 10% una recurrencia. Ahora, más adelante, vamos a ver la diferencia de reinfección y recurrencia. Casi el 100% de estas mujeres que recurren con infecciones urinarias no tienen ningún factor que las compliquen y que las predisponga, es decir, son infecciones comunes. Esto es un poco lo que ya habíamos dicho. Luego del segundo o tercer episodio de infección urinaria en la mujer, se recomienda hacer una ecografía o una radiografía simple de abdomen. Son, bueno, métodos rápidos, económicos, no invasivos, ¿sí? Y, por ejemplo, ante una mujer que tuvo más de 3 infecciones urinarias en el año, aunque sea una, debería estar registrada o documentada con un cultivo de orina, ¿sí? Vamos a tener medidas no farmacológicas para estas mujeres. Podría ser evitar que la mujer evite las retenciones de orina, es decir, generalmente somos retenedoras sociales, o no sé, pero podemos pasar muchas horas sin ir al baño. Promover la micción postcoito. La higiene, esto es básico, pero muchas que no lo saben. La higiene perineal tiene que ser de adelante hacia atrás. Muchas lo hacen al revés. Y obviamente que anatómicamente tenemos la uretra más corta, los bichitos ascienden muy rápidamente. Evitar el estreñimiento y, ahora cuando veamos las infecciones urinarias en la mujer posmenopáusica, está discutido el uso del estrógeno tópico, del estriol en cremas o en óvulos, porque faltan estudios que demuestren que mejora o que previene las infecciones urinarias. Estas son medidas no farmacológicas. Yo, por ejemplo, después, que no está escrito acá, lo que le doy a las mujeres es jabones con pH ácido. En el mercado hay varios, pero bueno, el Lactivon o Lactacid, que tienen lactosbacilos, que tienen pH menos de 5, les doy y mejoran. Evitar el bidet, por ejemplo, es otra medida, o bueno, si ropa muy ajustada y demás, eso, son medidas no farmacológicas que ayudan. Como medidas farmacológicas, cuando son episodios esporádicos, es decir, 1 o 2 por año, fíjense que no es recurrente hablamos de más de 3, la mujer está autorizada para automedicarse, el autotratamiento, es decir, es una mujer sana, que no tiene nada estructural ni funcionalmente y hace síntomas 2 veces al año, poco, puede tomarse 3 días o 5 días de Bactrin o nitrofurantoína, está autorizada para el autotratamiento. 3 o más episodios al año, se puede hacer profilaxis prolongada. Yo generalmente indico la profilaxis con nitrofurantoína 100 miligramos nocturno por 3 meses. Si son más de 3 episodios por año o está relacionado a las relaciones sexuales también. Se puede hacer con cipro. Fíjense, hay que partir la pastilla como en 3 pedazos. O con norfloxacina, que se puede hacer día por medio, o lunes, miércoles y viernes. El Bactrin, que es la trimetroprima sulfametoxazol, también se puede hacer días lunes, miércoles y viernes. Esa es la profilaxis para la recurrente, ¿sí? Y para la esporádica, la mujer puede automedicarse. Perdón, ¿por cuánto tiempo es el tratamiento? 3 meses.
Disculpe, doctora, tengo una duda. En lo que es el autotratamiento, ¿también se utilizan los medicamentos como si fuese una recurrente? ¿Se puede usar ciprofloxacina 125 miligramos por día? No, eso es, a dosis. No, el autotratamiento es como un tratamiento de una cistitis. Por ejemplo, nitrofurantoína cada 12 horas, o ciprofloxacina, por ejemplo, o cefalexina, pero a dosis plena, 500 cada 8, 5 días, eso. Es tratamiento, autotratamiento. Gracias. Después, el preventivo o la profilaxis, que es cuando es recurrente, eso sí, ya fíjate que es menos dosis y es todos los días por 3 meses. Bueno. Muchas gracias. De nada. Definimos la bacteriuria sintomática como la presencia de bacterias en todo el tracto urinario, en una muestra de orina que está muy bien juntada, recolectada, y en una persona que no tiene síntomas, ¿sí? Es decir, que es una orina que está llena de bacterias, que estimamos que no está contaminada ni mal juntada, pero que es una persona que no tiene síntomas. En la mujer se define como, esto un poco ya lo vimos, pero se define como la presencia de 10 a la 5 o más unidades formadoras de colonias por mililitro en 2 muestras de uro consecutivas, ¿sí? Con un sedimento urinario que puede ser normal o patológico, pero que esa mujer no tiene síntomas. En general, en una mujer sana no se hace la detección, el rastreo sistemático, ni el tratamiento de las bacteriemias, de las bacteriurias asintomáticas, ¿sí? Estamos hablando de una mujer premenopáusica y que no está embarazada. En general no se hace ni rastreo ni tratamiento. Ahora, sí hay que detectar o buscar o rastrear la bacteriuria asintomática en aquellas que tenga algún factor que me esté hablando de algún fracaso, que es un paciente que sea un candidato a que haga una bacteriemia o que se ponga séptico o que tenga una enfermedad renal y que pueda progresar esa nefropatía o su enfermedad renal crónica si yo no trato esa bacteriuria sintomática. Es decir, en una mujer sana, premenopáusica, que no está embarazada, que no tiene nada, tener bacterias en la orina sin síntomas parecería que no es un problema. Ahora, no así en alguien que tiene algún antecedente o algún factor que pueda empeorarse o alguna enfermedad como una nefropatía, ahí sí lo vamos a tratar. La infección urinaria complicada, cuando existen condiciones que predisponen a la infección urinaria o a la falla del tratamiento. Dentro de este concepto de complicado entran la cistitis o pielonefritis agudas en la embarazada, los pacientes sondados, los pacientes con alguna obstrucción o litiasis y los varones. La infección urinaria en la embarazada tiene una incidencia del 8%, es decir, es la complicación infecciosa más frecuente que vemos durante la gestación. El riesgo empieza como en la semana 6, hace un pico entre la semana 22 y 24. Y saben que las embarazadas, no sé si esto ya lo vieron, pero fisiológicamente desarrollan como una hidronefrosis, o sea, hay una dilatación pielocalicial, ureteral, eso es bien fisiológico, aumenta el volumen de la micción, hay una disminución en el tono de la vejiga y de los uréteres, o sea, a lo cual esto lleva a que haya mayor éstasis de orina, ¿sí? Mayor riesgo de reflujo vesicureteral, y además hay un gran número de embarazadas, como un 70%, que pueden tener glucosuria. Saben que la proteinuria en la embarazada es hasta de 300 miligramos en 24 horas. Digamos, todos factores que contribuyen el riesgo de infección urinaria durante el embarazo. La vamos a definir exactamente, la bacteriuria sintomática en la embarazada igual
que en una mujer que no está embarazada. Son más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia en 2 muestras consecutivas de uro, ¿sí? Con un sedimento que puede estar normal o patológico y que no tiene síntomas. Si esa paciente, o sea, sin tratamiento antibiótico, 1/3 de esas pacientes puede desarrollar cistitis y hasta un 50%, si la dejamos con la evolución natural, puede hacer una pielonefritis. Y eso es mucho riesgo desde la muerte fetal, bajo peso al nacer, parto pretérmino, es decir, es mucho riesgo. El Colegio Americano de Gineco y Obstetricia lo que recomiendan es la realización de un urocultivo entre la semana 12 y 16 a todas las embarazadas, independientemente de los antecedentes. Y las mujeres que tienen bacteriuria asintomática confirmada tienen que recibir un tratamiento para evitar todas las complicaciones que dijimos, ¿viste? Sobre todo en el feto. Los cambios fisiológicos que sufre la embarazada, esa ectasia pielocalicial, la reducción en el tono de la vejiga y los uréteres, todo eso posterior al parto vuelve, digamos, ¿no? Eso no queda dilatada la mujer ni nada, eso es fisiológico, lo mismo que la proteinuria. Pero el no tratar una bacteriuria asintomática puede tener consecuencias graves en el bebé. Bueno, la cistitis aguda en el embarazo se detecta hasta en el 4% de los embarazos. También se puede manifestar con disuria, tenesmo, incontinencia. La mayor frecuencia de esta cistitis se ve en el segundo trimestre del embarazo. Lo vamos a diagnosticar con urocultivo. Y en pacientes con síntomas de infección urinaria y de cistitis y urocultivo negativo, hay que ir a buscar una infección por clamidia, que eso se hace con un hisopado cervical o con estudio del chorro, el primer chorro, no el chorro al medio, ¿sí? Y la pielo, que es la infección alta en la embarazada, se ve hasta en el 2% de las embarazadas. Y más del 23% de estas tienen como recurrencias a lo largo de toda la gestación. Como en una mujer no embarazada, la pielonefritis va a tener síntomas más sistémicos como fiebre, dolor lumbar, vómitos, disurias, náuseas. Y como no son signos patognomónicos, digamos, la embarazada puede estar vomitando todo el embarazo, no son signos patognomónicos y aún con un sedimento urinario patológico, es obligatorio en una embarazada hacer el urocultivo antes de empezar el antibiótico, sí o sí. Esto es un poco lo que les decía hoy al principio, que hasta el 15% de las embarazadas pueden tener riesgo de hacer bacteriemias, ¿sí? De septicemias. O sea que si es una embarazada que yo interné o que estoy viendo con pielonefritis, es importante hacerle hemocultivos, ¿sí? Bueno, en la embarazada, esto también es del 2018, chicos, es de la misma guía que saqué el tratamiento de la no embarazada. La bacteriuria sintomática se trata siempre, se puede tratar con nitrofurantoína, con cefalexina, con fofomicina. Yo el Bactrim lo reservo como si no hay otra opción, no lo daría, ni en el primer ni en el último trimestre. Acá la guía lo pone, pero bueno, lo más seguro sin duda es la cefalexina, lo puede usar, y la nitrofurantoína. La fofomicina también. Para la cistitis, nitro, cefalexina y fofomicina, fíjense que son esquemas más largos, son 7 días. Y las pielo, cefasolina, ceftriaxona, y si es una paciente alérgica a los betalactámicos, puede usar un aminoglucósido como Genta, también 10 días. La pielo lleva 10 días, es más largo el esquema. ¿Cómo seguimos esa embarazada?
Las pacientes que fueron tratadas por la bacteriuria tienen que repetir sí o sí el uro una vez que terminó el tratamiento antibiótico. Las recaídas las vamos a ver generalmente en la primera o segunda semana de la remisión. Las cistitis también tienen una tasa de recurrencia del 17%, por eso se recomienda siempre hacer uro de control. Y las pacientes que recurren deben por ahí plantearse el tema de la profilaxis. A mí no me ha tocado tratar ninguna embarazada con profilaxis, pero bueno, esto está escrito por ahí podría hacerse con nitrofurantoína hasta el momento del parto, eso no habría problema, o con cefalexina nocturna también. Y la pielonefritis, una mujer, digamos, embarazada que se recuperó de una pielo debería hacerse un uro mensual. Yo se lo haría hasta el momento del parto. Tienen recurrencias hasta el 25%, ¿sí? Que ese 25% va aumentando a medida que progresa el embarazo. Así que, fíjense, en cualquiera de los tres casos, siempre, que es lo que no nos pasaba con las infecciones no complicadas, la embarazada tiene que controlarse con uro. Dijimos que un 30%, bueno, de las embarazadas tienen recidiva de bacteriuria asintomática a pesar de haber tenido un tratamiento antibiótico adecuado. Tenemos dos situaciones, la persistencia o la recurrencia. ¿Cuándo decimos que una bacteriuria asintomática es persistente? Cuando en el uro que nosotros le vamos a hacer de control, que es ahí a la semana que terminó el tratamiento antibiótico, tiene más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia y se aísla el mismo microorganismo. Eso es persistencia. Es fácil, chicos, persistió la infección. A la semana que terminó la controlé, sigue teniendo 10 a las 5 unidades formadoras de colonia y el mismo bicho que el uro anterior. ¿Qué se puede hacer ahí? Hacer otro curso de tratamiento antibiótico en función al antibiograma, es decir, usando o el mismo antibiótico que usé en el esquema anterior, un poco más de días, más prolongado, o algo alternativo. Si me dio sensibilidad a nitro y a cefalexina y yo usé nitro y pruebo con cefalexina esta vez. Cualquiera de las dos opciones son válidas. O hago con el mismo más tiempo o hago con alguno alternativo que me tire el antibiograma. Eso es persistencia. Siguen las unidades formadoras de colonia, es el mismo bicho. Ahora, la otra situación sería, si yo le hago el uro de control a esa embarazada y es una bacteria diferente, o el uro que yo le hice de control fue negativo, pero después tiene otro positivo, ahí estamos hablando de recurrencia, es una infección nueva, ¿sí? Es una nueva infección. Y ahí, obviamente, que necesita un tratamiento antibiótico nuevo de acuerdo a la sensibilidad que tenga ese nuevo microorganismo. Otra de las infecciones complicadas son las que se presentan en las mujeres posmenopáusicas. Estas tienen una incidencia hasta del 30% en esas abuelas no institucionalizadas. ¿Qué pasa con estas señoras? Tienen mayor colonización vaginal por los bacilos gram negativos, entonces van a tener mayor incidencia a bacteriuria, y esas tendencias se van a correlacionar con los cambios que tienen en el microclima o el ambiente vaginal fisiológicos que se producen durante la menopausia. Es decir, desaparece la flora vaginal habitual, los lactobacillus, y el pH de esa vagina aumenta, se hace más básico, ¿sí? En vez de tan ácido. Esas abuelas van a tener factores de riesgo como son la incontinencia urinaria, la persistencia de un cistocele, algún volumen residual postmiccional de orina, una abuela con historia de infecciones urinarias durante la menopausia.
Y con respecto al diagnóstico etiológico o microbiológico, el sedimento urinario nos va a mostrar también más de 10 leucos por campo. Eso es igual que para otra paciente no posmenopáusica y no embarazada. Y los puntos de corte para definir en un urocultivo también, la cistitis ya con más de 10 a la 3 unidades formadoras de colonia, la pielo con más de 10 a la 4 y la bacteriuria con más de 10 a la 5 de una especie bacteriana en 2 cultivos consecutivos. Del tratamiento para estas la cistitis aguda, se puede usar Bactrim o alguna quinolona, 7 días es suficiente. El Bactrim se da cada 12 y la quinolona, hay que tener cuidado del Bactrim si esa abuela tiene enfermedad renal, ahí se ajusta. Y si tiene clearance menos de 30, no darlo al Bactrim. Esto es un dato de color que yo les voy tirando. Y la quinolona, se puede usar norfloxacina o cipro, también se da cada 12. También se ajusta a función renal y se da 7 días. La pielonefritis no complicada, o sea, es una pielonefritis de una abuela que está en su casa, se puede dar cipro, acá hay un error, 400 cada 12 vía oral, ¿sí? Perdón, 500 cada 12 vía oral, no hay ningún error, estoy pensando en lo que viene después. En pacientes que tienen buena tolerancia digestiva, se puede dar 500 cada 12 vía oral, o si es una abuela que no tolera la vía digestiva, no tolera tomar 14 días de ciprofloxacina, se puede internar y hacer 400 miligramos cada 12 horas endovenoso, ¿sí? La duración de una pielo es de 14 días. 7, para que ustedes se acuerden, 7 le haría una cistitis de una abuela, 14 una pielonefritis de una abuela. Y cuando ya el cuadro es más severo, que la paciente tiene, digamos, alguna comorbilidad que pueda complicarse o complicar todo el tratamiento que le estamos haciendo parenteral, hay otros esquemas ya, esto es en internación, que es ampicilina magenta, alguna quinolona endovenosa o una cefalo de tercera, como el ceftriaxona, que es lo que yo le puse a mi abuela ayer que vi acá, o algún aminoglucósido como monoterapia, ¿sí? Y esto es un poco la pregunta que me hizo alguien hoy. Una vez que la paciente se encuentre afebril durante las primeras 24 horas y que el estado clínico sea bueno, se puede plantear pasar la vía parenteral a la vía oral como para ir preparándola para el alta, ¿sí? También las pielos complicadas son 14 días. La única que dura 7 días es la cistitis en la abuela, de 3 a 7 días. 3 me parece medio poco, yo le daría 7. Y después la pielonefritis no complicada, le podríamos dar entre 7 y 14, y la complicada 14. La complicada ya va a estar, generalmente arranca con un tratamiento endovenoso y son 14 días. Bueno, y del tratamiento no farmacológico que pueden recibir las abuelas, está planteado el uso tópico de estrógenos, o sea, hay óvulos y cremas vaginales de estriol. Lo que pasa es que no hay muchos trabajos que avalen que proteja a estas abuelitas de las infecciones urinarias. Sí, lo que mejoran es la incontinencia urinaria y por ahí síntomas más de sequedad vulvar, que es una consulta frecuente durante el climaterio, durante la menopausia, pero no está completamente aprobado como medida no farmacológica. Yo, de todas maneras, si es una abuela que está muy sintomática, la mando a la ginecóloga y le pido que le dé estrógenos así vía vaginal y mejoran un montón.
La ITU en hombres es Una considerada... pregunta. ¿Hola? Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Quería saber si había alguna dosis específica en el caso de las pielonefritis que sean complicadas, las severas. Dosis habituales. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? A ver, ¿dónde estamos acá? La Genta la haces 80 miligramos, podés darle 80 cada 12, y va a depender mucho de la abuela. Las ceftriaxona le das 1 gramo cada 12. Va a depender la función renal. Generalmente las posmenopáusicas ninguna tiene un clearance de 80. Lo vamos ajustando. Gracias. Ampi, qué sé yo, puedes hacer 1 gramo cada 6, ampicilina, depende. Si es una abuela que tiene función renal normal, se da dosis plena, si no, lo vas ajustando. Fíjate que en la pielonefritis no complicada tiene dosis plena. 500 miligramos vía oral cada 12 es lo que toma cualquier persona. Y 400 endovenosos también, cualquiera, no, ahí no hay ajuste, digamos. Lo mismo el Bactrim, puede ser el Bactrim común o el Bactrim forte. Bueno, la ITU en los hombres es otra de las infecciones urinarias complicadas. Hoy dijimos que en la tercera edad, digamos, como a los 50 o 60 años, empiezan a aparecer algunas patologías urológicas, una hipertrofia prostática, una prostatitis, un paciente que tuvo una sonda puesta, que no sé, le pusieron un catéter doble J, que le instrumentaron la vía urinaria, tiene más predisposición que en la juventud, digamos, de desarrollar una infección urinaria. Si yo sospecho de una ITU en un hombre, hay que darle algunas recomendaciones sobre cómo tomar la muestra para el uro, ¿sí? Ese varón se va a tener que higienizar el meato urinario, lo mismo, con un jabón común, sin antiséptico, sin alcohol, y obtener la muestra de orina también con la técnica del chorro del medio, siempre retrayendo el prepucio. Lo que ustedes por ahí, si van a la internación y ven las enfermeras, van a ver que retraen el prepucio y no está bien, pero limpian con Pervil. No deberían porque justamente es sin antiséptico. Esto de retraer el prepucio y juntar el chorro del medio, a veces en los abuelitos, muy abuelitos, puede ser un problema y pueden llegar a contaminar todo. Y en los varones que tienen incontinencia urinaria o en los abuelos que no pueden juntar con una técnica adecuada, lo que se hace es hacerle juntar, se le manda una notita al enfermero que le ponga una sonda K30 y que junte a través de la sonda, ¿sí? Los criterios para definir una bacteriuria en hombre es la presencia de más de 10 a la 3 unidades formadoras de colonia con una flora única predominante, ¿sí? Y ya con una sola, hoy de la mujer hablábamos con 2 tomas, el varón con una muestra bien tomada tiene una correlación para el diagnóstico, o sea, el 95% de los casos, o sea, no necesitamos 2 muestras. Con respecto a la etiología, hoy hablamos de los bacilos gram negativos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que provocaban hasta el 90% de los ITUs en las mujeres y hasta el 50% en los varones? Obviamente que en primer lugar la E. coli, el Proteus, la Providencia son otros microorganismos más frecuentes en el hombre que en la mujer. Y bueno,
en el varón puede estar provocado por gram positivos como enterococos, estáfilos o estrepto. Con el antibiótico también depende de la sensibilidad local, los antecedentes del paciente. No se recomienda usar nitrofurantoína para los pacientes que tienen pielonefritis, insuficiencia renal o infección prostática. Siempre se sugiere mantener un tratamiento de 10 días para las bajas y hasta 14 para las pielo. El varón es complicado, o sea, es una ITU complicada. Y la bacteriuria asintomática no está recomendado, no requiere el tratamiento, no requiere tratamiento antibiótico como la única que vamos a tratar es la embarazada. O el paciente que sea, por ejemplo, un trasplantado o algún inmunosuprimido que yo diga se va a complicar, a ese sí le trato una bacteriuria. Entonces, los esquemas que tienen acá para infecciones bajas tienen nitrofurantoína, que no lo usábamos en enfermedad renal crónica. Se puede usar cefalexina, fofomicina en monodosis también, y hace la misma diferenciación con las pielos, si es ambulatorio o es en internación. La pielo son 10 días. Y bueno, acá hay un agregado de prostatitis. Yo la verdad no desarrollé el tema de prostatitis. Se utiliza la ceftriaxona o la genta. 4 semanas. Es bastante. Es un tema más urológico, así que yo ni lo toqué. Las ITUs asociadas a sonda vesical, según ese reporte del 2016 que hizo el programa de vigilancia de infecciones en los hospitales, en nuestro país es la tercera causa más frecuente de infección asociada a los cuidados de la salud. Le sigue a la neumonía y a la sepsis. Los microorganismos más frecuentemente aislados es la E. coli, la Klebsiella, la Pseudomonas y la Cándida. Tenemos que la bacteriuria asintomática asociada a sonda vesical es la condición donde el paciente con una sonda vesical es el paciente que tiene la sonda vesical colocada hace más de 48 horas y urocultivos positivos para un microorganismo o más de un microorganismo y con un recuento de más de 10 a la 5 y no tiene síntomas ni signos de infecciones urinarias. Eso es una bacteriuria asintomática en un paciente sondado. Sonda colocada por más de 48 horas, urocultivos positivos para un microorganismo o más, con 10 unidades a la 5 o más y sin síntomas. Ese paciente sondado con la bacteriuria asintomática no requiere tratamiento, a menos que sea un paciente que diga se va a complicar, como una embarazada internada, como un trasplantado, un paciente que tuvo algún procedimiento endoscópico urológico, que tenga riesgo de sangrado. En ese paciente se trata, en el resto no. La infección urinaria asociada a la sonda tiene los mismos criterios, bueno, obviamente que la bacteriuria, es decir, son más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia con el aislamiento de uno o más microorganismos en el urocultivo, pero esta sí tiene signos y síntomas de infección urinaria. Es un paciente que se puede presentar con fiebre, con dolor abdominal, a nivel del hipogastrio, puede tener alteraciones del sensorio, son abuelos que a veces se pierden durante la internación, bueno, puede haber una hematuria que de pronto aparece, vemos en la bolsa colectora. Y ese criterio también incluye a los pacientes que estuvieron sondados por más de 48 horas y presentan síntomas clásicos de ITU, disuria, polaquiuria, tenesmo, todo posterior a la extracción de la sonda vesical.
Los bichos que están más frecuentemente implicados en las infecciones asociadas a la sonda vesical son las enterobacterias, de vuelta a la cabeza la E. coli, la Klebsiella enterobacter, los bacilos gram negativos no fermentadores, como son las pseudomonas, el acinetobacter. Por ahí estos bichos son más de la terapia. Y entre los cocos gram positivos, los enterococos y los hongos, que esto es un apartado importante, yo no lo desarrollé, son las infecciones por cándidas. La bacteriuria aumenta proporcionalmente al tiempo que permanece el paciente sondado, es decir, va a tener como una incidencia diaria del 7% y el 100% a los 30 días, es decir, pacientes que están 30 días con sonda están infectados, el 100%. Un urocultivo con flora polimicrobiana, es decir, es la presencia de más de 2 especies de dos microorganismos en esa muestra, lo que hay que hacer es desestimar, tirar, es lo mismo que para el paciente que no está sondado, se desestima esa muestra. Y si yo estoy sospechando que ese tipo tiene una infección alta asociada a la sonda vesical, lo que hago es tomar una nueva muestra de uro, pero con el recambio de la sonda, ¿sí? El tratamiento para el paciente con infección urinaria alta sondado se hace inmediatamente en forma empírica, endovenosa y obviamente con la previa toma de hemoiuro y se hace en 10 días. Si es un paciente con una infección urinaria asociada a una sonda vesical, 10 días de tratamiento. Y para terminar, como esto por ahí nosotros lo vemos los nefrólogos un poco más seguido, como otro caso de ITU complicado son los pacientes que están trasplantados. Son personas muy susceptibles de tener infecciones urinarias y el 80% de incidencia de bacteriurias asintomáticas. El mayor riesgo de la ITU es en los primeros 3 meses posterior a que recibió el órgano. Ya con un urocultivo con más de 10 a la 2 unidades formadoras de colonia, podemos considerar que ese paciente está infectado. Van a ver que muchos pacientes trasplantados hacen profilaxis con Bactrim durante, ese sí lo hacen diario, el Bactrim todas las noches, durante un año. Y ahí terminamos. A ver si los veo. ¿Si están dormidos? No. Bueno, chicos, hasta ahí la presentación.